en este momento es la capacidad de pensar mejor, pensar con claridad, pensar con tranquilidad en cuáles son las soluciones que se pueden encontrar. ¿Cómo decírselo? La capacidad del pensamiento que tenemos todos, pero especialmente uno mismo, porque me estoy refiriendo a cada uno de ustedes, para enfrentarse a las dificultades y a utilizar la inteligencia para ese buen pensamiento. Vamos a partir de que si han llegado hasta este punto, muchos, probablemente muchos, hayan pasado a lo largo de la vida por situaciones difíciles. Hablamos de, por ejemplo, de la muerte de un familiar cercano o de un amigo cercano. Hablamos de la pérdida de un empleo. Hablamos de una mudanza inesperada que nos ha dejado eh, casi que sin recursos. Hablamos de un parto difícil. Hablamos de una separación traumática. Hablamos de una prueba de universidad en la cual la persona se juega toda una titulación, ¿no? Hay situaciones que son difíciles porque algunas personas esas situaciones las afrontan de una manera y otras personas las ven como difíciles. Entonces, ¿qué es lo que ha representado para cada uno de ustedes una situación especialmente compleja o difícil? Ante estas situaciones, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el de autoconocimiento. Y es donde les pido que empiecen a reflexionar, porque es una sesión práctica. Pensemos en esa situación que cada uno ha tenido en la vida, qué estrategia utilizó, de qué recurso personal se valió para poder salir de esa crisis. ¿Cuál fue la habilidad, cuál fue la capacidad personal que empleó para poder superar esa situación difícil? Por muy poca que sea la estrategia, por muy, digamos, la habilidad que ustedes piensen que no es tan valiosa o que no tienen toda una gama, un abanico de estrategias personales, esa habilidad ya la tienen lograda y la han empleado anteriormente. Entonces tienen que apuntarlo como una fortaleza personal que tienen, que saben que es una capacidad que pueden utilizar para afrontar el desafío. Entonces, a esta altura de lo que estoy hablando, espero que hayan utilizado, que hayan empleado y que hayan podido reflexionar e identificar ese recurso personal, esa habilidad que sé que tengo cuando las cosas se ponen especialmente complicadas. ¿Por qué nos tenemos que basar en lo que es el pensamiento? Porque voy a volver a retomar el funcionamiento de cómo funciona la conducta humana. Primeramente, estamos pensando. El pensamiento desencadena un sentimiento o una emoción y en dependencia de ese estado emocional o en dependencia de ese sentimiento que estamos teniendo, se van a desencadenar conductas, comportamientos, reacciones conductuales que van a estar reflejando ese pensamiento que he tenido. Por supuesto, nuestro sistema de creencias. Ante una situación difícil, lo primero que se nota, que se hace valer y que prevalece es la creencia que tenemos de esa situación difícil. ¿Qué es lo que ustedes creen de esta situación? Y ahora nos vamos a ubicar en esta situación. ¿Qué es lo que ustedes creen de esta situación? ¿Cómo ustedes ven esta situación? ¿De qué magnitud ustedes están hablando o se están reflejando para ustedes mismos que es esta situación en la que nos encontramos? Y seguimos analizando.
Si ustedes creen, por ejemplo, que la situación es terrible, que de esto no se va a salir, que todos vamos a terminar enfermos, que mejor para qué luchar ni hacer nada, esa creencia de base va a desencadenar una emoción en correspondencia con esa creencia y las acciones, por supuesto, van a venir en congruencia con lo que han pensado. Estamos hablando, para ser más claros, de si mi creencia es optimista con respecto a esta situación o mi creencia es pesimista con respecto a esta situación. De lo que muchas personas conocen el ejemplo de si estoy viendo el vaso medio lleno o estoy viendo el vaso medio vacío. Si mis creencias, las creencias que ustedes tengan en este momento acerca de la situación, es pesimista, negativa y frustrante, es la creencia que ustedes están teniendo, la emoción va a ser de tristeza, de, de desesperanza, de mucho miedo, mucho temor y probablemente la conducta que van a tener va a ser de brazos caídos, de para qué luchar, para qué hacer algo, todos nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Y el miedo es una reacción que es una reacción natural, que tiene una función en el organismo que es para defensiva, para defenderse, atacar o para huir. Pero cuando no se puede ni uno ni defender ni atacar, ¿no? Naturalmente el miedo llega a paralizar. Y ustedes habrán comprobado que en situaciones de mucho miedo la persona se queda paralizada, totalmente paralizada, porque su conducta ha sido tomada por el miedo. Si la creencia que tienen de base es optimista con respecto a la situación, digamos que en algún momento, por ejemplo, pensamientos de en algún momento saldremos de esto, seremos capaces de encontrar soluciones, aunque sean a mediano o largo plazo, podremos superarlo entre todos, podré irme cuidando en la medida de que se presenten o se pongan las cosas de una magnitud u otra. Si el tipo de pensamiento que les está acompañando es este, de que están viendo el vaso medio lleno, probablemente las emociones que vayan a sentir sean de esforzarse, de hacerse planteamientos positivos respecto digamos, al futuro, pero no vamos a plantearnos el futuro dentro de 30 años ni nada, sino el futuro, digamos, dentro de un año, dentro de 2 años, porque tenemos también que basarnos en las informaciones que nos están llegando. Es importante las creencias porque el funcionamiento del cerebro determina también nuestras reacciones fisiológicas. Inmediatamente que comenzamos a pensar de una manera negativa o positiva y que las emociones nos van tomando, se desencadenan unas reacciones hormonales que son de salud o de enfermedad. Estamos pensando positivo, estamos intentando mantenernos, digamos, con una actitud más bien constructiva a cómo afrontar el desafío que tenemos delante, las respuestas de nuestro organismo van a ser más ecuánimes, más estables. Si mi pensamiento es todo oscuro, mucho pesimismo, mucha tristeza, mucho dolor, se van a desencadenar las hormonas, digamos, del estrés, que van a generar un displacer corporal. Esto nos va a seguir asustando más porque entramos en un círculo vicioso y vamos a entrar en pensamientos, una cosa lleva a la otra y entramos en el círculo de pensar mal, sentirme mal y actuar de forma menos constructiva.
Entonces, ese ha sido el segundo ejercicio. Mis pensamientos son positivos o son mayormente negativos. El primero fue pensar cómo yo lo veo y el segundo ejercicio ha sido mis pensamientos son mayormente positivos o son mayormente negativos para poder determinar en qué columna estoy. ¿Estoy siendo pesimista o estoy siendo optimista? Es muy importante basarnos en la propia autoestima, en lo que creo que soy capaz de lograr, hablaba de las fuerzas internas que tenemos, en lo que creo que puedo ser capaz de gestionar o de qué recursos, de qué personas puedo valerme para llegar a ciertos objetivos, del optimismo y de la resiliencia. La resiliencia la vamos a retomar dentro de un rato. La gestión del miedo es importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de miedo. Están los miedos a peligros que son reales y está el miedo a peligros que son imaginarios. Ambos miedos desencadenan la misma reacción corporal. Inclusive, cuando el miedo es imaginario, es potencialmente más negativo que si el miedo es real. Porque si el miedo es real, ya naturalmente lo estamos viendo frente a nosotros y instintivamente nos vamos a proteger de esa, digamos, estamos viendo que estamos frente a un accidente o que va a caer algo encima de nosotros o que me van a atacar o me voy a caer. Son miedos que son reales porque estoy viendo la situación frente a mí, entonces quiera o no quiera, prácticamente voy a reaccionar. Sin embargo, cuando el miedo es imaginario, es decir, que es un temor que nos estamos anticipando, que nos estamos formando, pero que todavía no se ha materializado, pero lo estamos rumiando, ese miedo puede entrar en bucle. Y al entrar en bucle en nuestro cerebro, le vamos a estar dedicando tiempo a ese miedo y nuestro cuerpo por una acción repetitiva, va a seguir desencadenando esas hormonas de la enfermedad, digamos, del estrés, el cortisol, y vamos entonces a tener respuestas corporales displacenteras, la angustia, digamos, la sudoración, la falta de sueño, la pérdida de apetito, la ansiedad, por citar algunas de las respuestas corporales que pueden darse. ¿Qué tipos de miedo pueden presentarse durante la pandemia? Esto volverá a ser como antes. Les voy a leer algunas que me han preguntado y comentado. Miedo acerca de a que nada va a cambiar. Esto ya piensen que si ya estoy diciéndome desde ahora esto nunca va a cambiar, y estamos poniendo la palabra nunca, estamos ya prediciendo de que no vamos a salir de esta situación. Ya estamos dando por hecho que de esto no vamos a salir. Miedo a perder el control, o son otro de los miedos, miedo al futuro, miedo a reducir las condiciones de calidad de vida que tiene la familia. Son temores que son, digamos, que preocupan a la persona, nos preocupan en este momento, verdaderamente nos preocupan. Pero al estar en nuestra mente, le vamos dando una importancia cada día que vamos rumiando y vamos cayendo en el bucle del pensamiento. Por lo tanto, hay que desactivar el miedo, hay que desmontarlo. También es importante que conozcan que hay otras emociones que son importantes desmontarlas, tanto para los adultos, que es para los que estoy hablando yo especialmente, como que también se pueden presentar en los niños, porque las personas que tienen niños también están viendo que los niños están padeciendo de ese tipo de miedos. También están teniendo ira, tristeza y ansiedad. Existen factores de protección antes de hablar de desmontar el miedo.
existen factores de protección personales que son ejercicio, vamos a pensarlo. Primero que todo, el optimismo, factor de protección personal. ¿Cuentan o no con ese factor de protección personal? ¿Cuentan con una base optimista? ¿Tienen, aunque sea poco, optimismo respecto a algo? Segundo factor de protección, la autoestima. ¿Cómo está la autoestima que ha estado antes, su autoestima que ha estado antes de llegar hasta este punto? Tenían baja autoestima, la autoestima normal. ¿Cómo venían gestionando su autoestima? ¿Cómo se sienten ustedes con sus capacidades? Si se ven impotentes, si se ven incapacitados, si se ven abandonados, ¿cómo se sienten con respecto a la autoestima y al autoconocimiento? Tercer factor de protección, la resiliencia. La capacidad también para hablar y expresar eso que nos está pasando, de hacer el relato de lo que nos está pasando. Y también digamos, ya que sabemos que hacer el relato o escuchar o hablar es importante, bueno, si se lo pueden favorecer a otras personas también es útil porque el conocimiento mutuo ayuda, ¿no? Cuando uno verbaliza las situaciones, se desinflan un poco, esa gran magnitud que le habíamos dado, cuando uno lo verbaliza, uno se va dando cuenta de que existen pensamientos alternativos, existen soluciones. Lo que era muy grande en nuestra cabeza, cuando uno lo verbaliza, ya uno lo ve de otra manera. Entonces, muchas veces un recurso es, si no lo pueden hablar de primera, es escribir qué es lo que cómo me estoy sintiendo, porque es importante exteriorizarlo para visualizar cómo me estoy sintiendo, sacarlo de mi cabeza de alguna manera. Y el cuarto factor de protección es la motivación. ¿Qué recursos de motivación, de qué manera estoy motivado hacia algo? Sea personal, o sea con respecto a la familia, sea laboral, sea un proyecto de vivienda, sea un proyecto con respecto a uno mismo, a la propia persona, a un cambio físico, a emprender actividades, a realizar ciertas actividades que me permiten a mí plantearme, ubicarme, cuando esto pase, volveré a hacer tal cosa, me siento motivado a cuidarme, porque hay personas que están también esperando que me sienta mejor, quiero cambiar tal cosa de la empresa, quiero emprender un nuevo proyecto, quiero motivaciones que puedan encontrar para hacer actividades motivadoras que puedan encontrar dentro y fuera de la casa. Pequeños proyectos, pero que te despiertan la ilusión para seguir avanzando. La ilusión de hacer algo es un factor de protección frente a las situaciones difíciles, porque es una fuerza que te obliga, que te arrastra a actuar, a moverte hacia algo. Voy a explicarles ahora brevemente los tres cerebros de los que contamos. Tenemos, digamos que, en palabras, tres cerebros. Uno que se encuentra aquí atrás, en la parte más baja, que se llama el cerebro reptiliano, que es el cerebro más, digamos, más antiguo, más rudimentario, que se ocupa es como un piloto automático, que funciona para mantener la especie, que es el que se ocupa, quiera la persona o no, de avisar cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando tenemos sed, cuando tenemos que hacer algo. Y a veces nos obliga a cerrar los ojos cuando no queremos,
¿Por qué? Porque es este piloto automático que se encuentra acá atrás, este cerebro, el reptiliano, se encarga de esas actividades. Ahora, el segundo cerebro, el emocional, que vendría estando en esta parte de acá, se encarga de las emociones, sistema el límbico, de emociones tanto como el miedo, la rabia, y otras emociones que también son de la supervivencia. Son emociones fuertes, las emociones son potentes y son más rápidas que los pensamientos. Y cuando las emociones llegan, pueden bloquear lo que es el pensamiento. Y lo que es el pensamiento sano, ¿recuerdan? El pensamiento ese que nos ayuda a la autoprotección, que fue de donde partí la charla. Esas emociones, cuando son fuertes, invasivas, nos pueden bloquear el pensamiento. Y el tercer cerebro, que está aquí, el prefrontal, en la zona prefrontal, que se encuentra, que es el cerebro analítico, el cerebro racional, el cerebro cognitivo, que es el que nos permite pensar. ¿Qué sucede? Que para que el cerebro prefrontal, el cognitivo, el racional, el analítico pueda pensar bien, necesita que estos dos estén en calma. Porque cuando estos dos están en desequilibrio, los pensamientos están bloqueados. Imaginen y piensen, cuando una persona, si son de las personas que cuando tienen hambre o sueño no pueden pensar en nada porque necesitan sí o sí comer algo o dormir para poder entonces después estar, como decir, volver a estar vivo, es porque está funcionando el cerebro reptiliano y está ordenando que haya una calma para poder entonces volver a ser. También les pongo, por ejemplo, cuando usted con este cerebro de acá, que es el emocional, está muy enfadado o está, digamos, en una situación de euforia, piensen en una persona que le han dado un premio grande, que ha hecho locuras que en otro momento ha actuado de una forma, digamos, irreconocible, que en un momento de tranquilidad no lo haría, o cuando usted está con mucha ira, con mucho enfado, le es imposible totalmente pensar en nada, porque usted está bajo el influjo de las emociones. Y las emociones, estas que están acá, el cerebro este de aquí, se desencadenan y pueden durar, cuando son emociones fuertes, pueden durar desde milésimas de segundo hasta 20 minutos. Es por eso que decimos que para tener el pensamiento claro, cuando usted está bajo el influjo de unas emociones fuertes, tiene que dejar que pasen mínimo 20 minutos para dejar que la curva esta de la emocionalidad baje y permita al pensamiento funcionar. Porque mientras tanto, su pensamiento va a estar tomado, va a estar robado, va a estar bloqueado. Para la gestión emocional, pautas. Una, ser consciente de lo que sentimos. Percibir, reconocer, comprender. Número 2, me siento de esta manera, stop. Stop significa parar, 20 minutos. Recuerden que estamos hablando de incertidumbre, de temores y de miedos, ¿verdad? Me siento sumamente mal. Tengo tristeza, una tristeza, tengo miedo a algo. Y en este momento, como tengo mucho miedo, voy a stop, parar 20 minutos para poder pensar. Porque recuerden que la habilidad que se nos está demandando actualmente es mantener el pensamiento tranquilo, ecuánime, para encontrar las mejores soluciones de cada persona. Las estrategias para parar y para regular las emociones pueden ser de dos tipos, fisiológicas o cognitivas. Dentro de las estrategias fisiológicas encontramos la respiración, la relajación, para poder bajar los niveles estos alterados que tenemos. Y dentro de las estrategias cognitivas, la no rumiación
parada de pensamiento, voy a parar porque estoy pensando y repensando y rumiando el problema. Entonces, no rumiación. La distracción, sé que estoy metido en un bucle de pensamiento negativo, voy a distraerme durante un rato, hacer otra actividad para cambiar el foco de pensamiento negativo que tengo en este momento. Expresar las emociones, decirlo claramente, me siento de tal manera, necesito tal cosa porque me siento de esta manera para poder cambiarla. Y hacer el problema consciente, como habíamos dicho, contarlo. Hacerlo consciente, ya sea hablado, ya sea escrito, pero hacer el problema consciente. Vamos entonces a darle pautas. Tercer ejercicio, les pido que piensen en un miedo que tengan, en un temor que tengan hacia algo, que piensen en un temor de los que tienen ahora, del presente o de lo que está por venir, en un temor. Si es un miedo, que lo clasifiquen, si es un miedo que es real, o si es un miedo que es imaginario. Un miedo real es porque me han dicho en la empresa que dentro de 3 días nos iremos todo al paro. Es un miedo que es real, ¿verdad? O si es un miedo imaginario, pienso que de esta situación, imaginario, pienso que de esta situación no vamos a salir, ¿no? Si es un miedo real, tiene que empezar a tener decisiones y tomar acciones, porque de por sí el miedo, si es real, le obliga a tomar acciones. Ahora, número 1, afrontarlo. Intentar desmontar el miedo. Si es imaginario, intentar desmontarlo. Mensajes positivos. ¿Qué mensaje positivo usted se puede dar con respecto a ese miedo que está sintiendo? ¿Qué mensaje tranquilizador usted se puede dar con respecto a ese miedo que ya usted identificó que lo tiene y que ya usted ha determinado si es real o si es imaginario? ¿Qué otras formas de pensar pueden existir? Salir de la visión de túnel, que es el pensamiento que estoy teniendo yo, es mi forma de pensar. Otra persona en mi lugar pensaría de otra manera. ¿Qué otras soluciones pueden darse a este tema? ¿Cómo se podría hacer de otra manera? Dar alternativas a ese pensamiento. Identificar qué es lo que genera este miedo. Identificar qué está sucediendo, que yo tengo este pensamiento recurrente y este miedo me está asaltando, me está generando ansiedad, me está generando temor. Respirar, relajarse, hacer ejercicio físico. Hay personas que ya ustedes lo digo, pueden anotarlo como una habilidad personal si la tienen, y si esa es una de las estrategias de afrontamiento que han desarrollado, que cuando tienen un problema, caminar les ayuda o hacer ejercicio físico les ayuda. Si están en la posibilidad de caminar o simplemente si está sentado o está acostado, salga de la posición en que usted está, cambie de posición, muévase, camine. El objetivo es cambiar el pensamiento, interrumpir el bucle del pensamiento negativo. Y por último, por supuesto, es actuar, tomar decisiones. Y bueno, vamos entrando a la tercera, a la tercera parte de nuestra intervención, que viene siendo la última parte ya. Y es un ejercicio que muchas personas que hayan pasado por fobias o temores, grandes temores, y si han asistido a un terapeuta, lo podrán reconocer, que es la lista de situaciones temidas. Por favor, hoy, mañana, dentro de 2 días, hagan una lista de situaciones a las que ustedes les temen. Y si es con respecto a la pandemia o con respecto a otras cosas, ¿a qué situaciones le temen?
Hagan una lista, digamos, son 5, son 10, son 20, son 30 situaciones. Hagan una lista de esas situaciones. Tanto si temen a objetos, si temen a situaciones o si temen, digamos, a personas, a lo que teman, lo ponen en esa lista. A hechos, lo ponen en la lista. A la orilla de cada situación van a anotar al lado de la situación de cada una de ellas en un gradiente del 0 al 100, lo vamos a hacer del 0 al 100 porque pueden dar distintos números, el grado de dificultad o de ansiedad que le genera esa situación temida. Por ejemplo, temo entrar a un supermercado porque pienso que me voy a contagiar. Ese temor que tengo, ¿qué ansiedad me genera? De 0 a 100, me genera 10, un grado de ansiedad de 10 o de 50 o me genera un 90% de ansiedad. Cada situación temida, ustedes le dan una puntuación. Después, esas situaciones que ustedes que han hecho esa jerarquía, las van a ordenar, todas esas situaciones que ustedes las van a ordenar, entonces, de menor a mayor dificultad. Del 0 al 100, la puntuación menor va a ir arriba ahora y así van a organizar todas sus situaciones de menor a mayor dificultad. Y van a empezar a practicar por las más fáciles. Van a ir afrontando las situaciones a las cuales le temen, buscando una estrategia de afrontamiento que empieza por el pensamiento. Recuerden, van a buscar la manera de afrontar esa situación que les genera ese temor. ¿Qué estamos buscando con este ejercicio? Número 1, tomar conciencia de cuáles son las situaciones temidas que actualmente me están preocupando. Me voy a dar cuenta que hay situaciones que yo pensaba que me generaban mucha ansiedad y cuando he hecho el listado me he dado cuenta que me generan menos ansiedad que otras. Por último, movilizar la acción, movilizar la conducta, porque cuando hemos dicho que el miedo paraliza y precisamente lo que tenemos que hacer es salir de la parálisis que nos está ocasionando el miedo. Por último, y antes de leer, si me han dejado alguna pregunta hecha, decir que ante los miedos, si son, digamos, un peligro real, realísimo, porque le afecta, le va a dañar la vida, hay que evitar el peligro. Pero en el caso de la ansiedad, como generalmente la ansiedad son temores imaginarios las que la desatan, las que la desencadenan, la generan, la ansiedad en lugar de evitarla, hay que afrontarla. Si están interesados, en mi página web, en mi blog, hay un artículo que está muy explícito, muy detallado sobre los síntomas de la ansiedad, sobre las técnicas de respiración, sobre la relación entre la ansiedad y el estrés. Voy a todos los participantes que han estado, les voy a mandar también unas fichas sobre la gestión de la ira, cómo afrontar la ira, cómo afrontar lo que hemos hablado del miedo y cómo afrontar la ansiedad. Si les ha resultado útil, me alegro y les doy las gracias. Si ya se han quedado con dudas, me lo pueden decir, me pueden escribir. Y si consideran que alguna persona que ustedes conozcan necesitan oír y escuchar la lista de ejercicios sobre cómo afrontar los miedos y los temores personales, no lo duden, compartan este vídeo y de mi parte, bueno, ya voy a entrar en la parte de responder preguntas, así que voy a mirar un momentito a mi ordenador.
está. La audiencia no ha escrito nada, así que a partir de hoy el vídeo estará colgado y si les surge alguna pregunta me la pueden decir. Iremos haciendo Facebook Live de forma que podamos hacer ejercicios prácticos, que sean sesiones prácticas más que teóricas para que puedan encontrar soluciones a las dudas que tengan. Gracias a todos.